La crisis de Venezuela a veces parece un laberinto sin salida, ¿verdad? Pero, ¿y si un único evento, en un solo día, lo cambiara absolutamente todo? Vamos a plantear un escenario hipotético, sí, pero muy revelador que nos lleva a preguntarnos algo muy duro. ¿Cómo se reconstruye una nación prácticamente desde cero? Imaginen que estamos a principios de 2026. Toda esa tensión que se ha ido acumulando en Venezuela durante años, de repente llega a un punto de no retorno. Pero ojo, no como nadie se lo imaginaba. Pasa algo que era impensable, un suceso que de golpe resetea el tablero de juego por completo. Y aquí está el detonante, una operación militar directa. El presidente es capturado y sacado del país. Este es el evento hipotético que vamos a usar como punto de partida. Un verdadero antes y un después que lo fractura todo. A ver, una acción tan bestia no surge de la nada. Así que claro, nos obliga a echar la vista atrás y a hacernos la pregunta clave. ¿Cómo es posible que se llegara a este extremo? ¿Qué tuvo que pasar para que un escenario así fuera, para algunos, una posibilidad real sobre la mesa? Vamos con la primera parte. Aquí vamos a ver qué pasa justo después de un evento así. Analizaremos el impacto inmediato de esta intervención y, por supuesto, cómo reacciona el mundo ante un giro tan drástico. Vale, ¿y cuál es la justificación oficial de Washington? Pues se basa en acusaciones muy graves: narcotráfico y crimen organizado. Son los argumentos que utilizan para intentar legitimar una acción que, se mire por donde se mire, es súper controvertida a nivel internacional. Como era de esperar, el mundo se parte en dos al instante. Por un lado, muchísimos países y analistas lo ven como una violación en toda regla de la soberanía venezolana. Pero por otro, hay quienes lo consideran el punto y final necesario para un gobierno que ya veían como ilegítimo. El caso es que es imposible ponerse de acuerdo. Entramos en la segunda parte. Como decíamos, para entender este punto de ruptura, no queda otra que retroceder y examinar esa década de colapso que fue la que, en el fondo, sentó las bases para que todo esto pudiera ocurrir. La economía fue lo primero que se vino abajo. Y no fue por una sola cosa, ¿eh? Fue como la tormenta perfecta. La producción se hundió, la hiperinflación se comió el dinero de la gente, la escasez de lo más básico era el día a día, y para rematar, una dependencia brutal del petróleo y una corrupción que estaba por todas partes. Pero de todo esto, si hay algo que fue absolutamente demoledor para la gente de a pie, fue la hiperinflación. Es que párense a pensarlo. Imaginen que el sueldo, los ahorros, todo lo que se tiene, de repente no vale nada. En cuestión de días. Es que literalmente pulverizó la economía de millones de familias. Así de simple y así de duro. Y claro, la consecuencia humana más visible de este desastre fue el éxodo masivo. Y no estamos hablando de poca gente, ni mucho menos. Fueron millones las personas que tuvieron que dejarlo todo, su casa, su familia, su vida. Y no por elección, sino por pura y dura necesidad, para sobrevivir. Claro, es que cuando la economía se hunde, detrás va lo social. Es inevitable. Empezó a fallar todo, hasta lo más básico: la luz, el agua, la sanidad. El día a día se convirtió en una auténtica batalla, y eso, después de tantos años, genera un agotamiento colectivo, un cansancio en la gente que es difícil de imaginar. Pero vamos a ver, esta crisis económica y social no sale de la nada, tiene una raíz política muy clara. En el fondo de todo, lo que hay es un conflicto que se cargó por completo la confianza. Cuando hay elecciones bajo sospecha y falta de transparencia, pues al final el sistema democrático pierde toda su credibilidad. Y aquí está la clave del problema, el meollo de la cuestión. En teoría, en una democracia los poderes están separados, ¿no? Judicial, legislativo, ejecutivo. Pues bien, la realidad es que en la práctica muchas de estas instituciones acabaron controladas por el partido del gobierno. Y claro, si eso pasa, desaparecen los contrapesos que son básicos para que una democracia funcione. Venga, vamos con la tercera parte. Con todo este contexto ya claro, volvemos a nuestro escenario de 2026. La operación ya ha pasado. El país está, pues eso, en el limbo. Y la pregunta que todo el mundo se hace es, bueno, ¿y ahora quién manda aquí? Es que esa es la pregunta del millón, claro, porque quitar a un líder por la fuerza no garantiza para nada una transición ordenada. ¿Qué va? Casi siempre lo que ocurre es todo lo contrario. Se crea un vacío de poder enorme y al momento aparecen distintas facciones que intentan llenarlo. El poder no es un bloque único, sino que está totalmente fracturado. Por un lado, tienes a sectores del propio chavismo que intentan retener el control. Por otro, las fuerzas militares, cuya lealtad es la pieza clave. También está la oposición política, que aunque fragmentada, ve una oportunidad. Y por supuesto, desde fuera, los actores internacionales, cada uno moviendo sus fichas. El resultado de todo esto es que no hay una autoridad única que todo el mundo reconozca. Y lo que tienes de forma inmediata es una incertidumbre brutal y un riesgo altísimo de que todo se descontrole todavía más si es que eso es posible. Y hay que tener algo muy claro.
Un cambio político no arregla la economía por arte de magia. La industria petrolera sigue por los suelos, la confianza para invertir es prácticamente cero y, mientras tanto, las necesidades de la población son más urgentes que nunca. Vamos, que el problema económico de fondo sigue ahí, intacto. Bueno, y con esto llegamos ya a la última parte del análisis. Con este panorama, el futuro de Venezuela está completamente en el aire. La gran pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué caminos se abren? El país se encuentra en una encrucijada, con dos caminos muy distintos. Uno está lleno de peligros, conflictos internos, mayor intervención de fuera, que el poder se fragmente aún más e incluso que estalle la violencia. El otro camino presenta posibles salidas, pero, ojo, ninguna es fácil. Podría haber una transición negociada hacia elecciones reales, una inestabilidad muy larga con luchas de poder o, con mucha suerte, una reconstrucción gradual si se consiguen los acuerdos necesarios. Y mientras se dan todas estas luchas de poder y estos juegos geopolíticos, al final, quienes más sufren son siempre los mismos. La población, la gente de la calle, que se queda atrapada entre la crisis, las sanciones y las promesas rotas que vienen de todos los bandos. Y con esta reflexión cerramos. Después de un evento tan extremo como el que hemos imaginado, el futuro de Venezuela se reduce a una gran pregunta. ¿Serán capaces los diferentes actores de encontrar un camino hacia una transición pacífica o se hundirá el país en una nueva era de inestabilidad? La respuesta, por ahora, no está escrita.